El 30 de septiembre, el Pentágono convocó a cientos de generales de todo el mundo a la base de Quantico, Virginia, Estados Unidos, para discutir el fortalecimiento del poder militar estadounidense. Según órdenes del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, unos 800 oficiales militares con rango de mayor general o almirante contraalmirante en adelante fueron citados a la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, sin que se les informara claramente el motivo. Expertos militares consideran que esta reunión es extremadamente inusual, dado el volumen logístico necesario para trasladar comandantes de alto rango desde todo el mundo en un breve lapso. El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth pronunciaron discursos ante cientos de oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, enfatizando esfuerzos para redefinir la cultura militar y sugiriendo la posible movilización de más misiones de mantenimiento del orden en ciudades del país. En su discurso, Hegseth subrayó: "Tenemos que prepararnos para la guerra y prepararnos para la victoria". También instó al ejército a mejorar el entrenamiento físico y declaró que no quería ver generales o almirantes obesos en los pasillos del Pentágono ni soldados gordos en las formaciones de combate. Por su parte, el presidente Trump describió que Estados Unidos está enfrentando una guerra interna originada en el crimen y los problemas migratorios, advirtiendo que las Fuerzas Armadas participarán en operaciones de control en múltiples ciudades. Además, Trump afirmó que la Casa Blanca está considerando ampliar el ejército para poder seleccionar únicamente a quienes cumplan los criterios físicos y mentales, y eliminar a los que no los cumplan. También anunció un plan de gasto de defensa de $1 millón para 2026. Las fuerzas hutíes en Yemen apuntarán a las grandes corporaciones petroleras estadounidenses, incluyendo ExxonMobil y Chevron, mediante sanciones, según una declaración de un organismo vinculado a este grupo. El 30 de septiembre, los rebeldes hutíes en Yemen declararon que apuntarían a grandes corporaciones petroleras estadounidenses, incluyendo ExxonMobil y Chevron, mediante sanciones, según un anuncio de una agencia vinculada a la milicia respaldada por Irán. El Centro de Coordinación de Operaciones Humanitarias, HOCC, con sede en Saná, establecido el año pasado para servir como canal de comunicación entre las fuerzas hutíes, informó que ha impuesto sanciones contra 13 empresas, 9 ejecutivos y 2 barcos estadounidenses. HOCC añadió que estas sanciones se emitieron en respuesta a las medidas que Estados Unidos ha impuesto contra las fuerzas hutíes este año, a pesar del acuerdo de alto el fuego con la administración Trump, por el cual el grupo armado yemení se comprometió a cesar los ataques contra buques relacionados con Estados Unidos en el Mar Rojo y la región del Golfo de Adén. Desde la década de 2013, las fuerzas hutíes han lanzado múltiples ataques contra barcos en el Mar Rojo que consideran vinculados a Israel, declarando que estas acciones buscan mostrar solidaridad con los palestinos en la guerra de Israel en Gaza. Sin embargo, según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, EIA, esta campaña apenas ha afectado la ruta de transporte de petróleo clave a través del Estrecho de Hormuz, ubicado entre Omán e Irán, que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Las fuerzas hutíes ocasionalmente llevan a cabo ataques contra buques en el Golfo de Adén, la ruta marítima que conecta el Mar Rojo con el Mar Arábigo. El 29 de septiembre, los hutíes declararon haber lanzado un misil de crucero contra un buque de carga con bandera holandesa en el Golfo de Adén, hiriendo a 2 marineros y haciendo que el barco se incendiara y derivara en el mar. Al-Basha, fundador de la firma de consultoría de riesgos Basha Report, con sede en Estados Unidos, dijo a Reuters que esta medida es poco probable que afecte el mercado petrolero, ya que la mayoría de las transacciones en la región son manejadas por empresas chinas, rusas, iraníes y negocios del Golfo, socios con los que los hutíes desean mantener relaciones. Él opinó que es muy probable que sea solo un movimiento mediático, para salvar las apariencias y tranquilizar a la opinión pública, en el contexto de que los hutíes enfrentan sanciones cada vez mayores de Estados Unidos y ataques de Israel que están dañando su economía. 3 décadas, 5 presidentes estadounidenses y un sinnúmero de diplomáticos exhaustos han ido y venido desde que Tony Blair se involucró por primera vez en el conflicto entre Israel y Palestina, en 1997, como un joven primer ministro británico, ambicioso y lleno de confianza. Y ahora ha regresado. A los 72 años, Tony Blair podría convertirse en una figura central en los planes de reconstrucción y gobernanza de la Franja de Gaza.
si se concreta la propuesta de paz para Gaza de Trump. Sin embargo, la posibilidad de que el ex primer ministro británico Tony Blair forme parte de un organismo internacional de transición para Gaza ha generado una profunda preocupación entre muchos sectores del pueblo palestino, que lo recuerdan como coautor de la guerra de Irak y como un político que consistentemente apoyó a Israel a lo largo de su carrera. Un plan de paz anunciado por la Casa Blanca el lunes, 29 de septiembre, para poner fin a la guerra de Israel en la Franja de Gaza, sorprendió al proponer un rol en la Gaza de posguerra para dos figuras políticas conocidas, el ex primer ministro británico Tony Blair y el presidente estadounidense Donald Trump. La propuesta de Trump establece que Gaza será administrada bajo una gestión temporal y de transición por un comité tecnocrático y no político de palestinos, aunque no especifica qué individuos u organizaciones palestinas participarían en este proceso. Este comité estaría supervisado por un nuevo organismo internacional llamado Consejo de Paz. Este consejo estaría liderado por Trump, junto con varios jefes de Estado y otros miembros, entre ellos Blair. Tendremos un consejo, y una de las personas que quiere estar en el consejo es el ex primer ministro británico Tony Blair. Un buen hombre. Un muy buen hombre, junto con otras personas. Serán anunciados en los próximos días. Según The New York Times, después de que el presidente Donald Trump revelara los detalles de la propuesta para Gaza antes de una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Blair emitió un comunicado calificando el plan como audaz. También publicó en redes sociales que el plan ofrece la mejor oportunidad para poner fin a 2 años de guerra, miseria y sufrimiento. Sin embargo, la inclusión de Blair en el plan ha sido objeto de críticas por parte de muchas personas en Medio Oriente, quienes aún recuerdan su papel en la guerra de Irak. Tony Blair es el hombre de la guerra de Irak. Él fue quien inició la guerra en Irak con el respaldo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué esperamos de él? ¿Qué esperamos de él en relación con la Franja de Gaza? ¿O guerra o intereses comerciales? El plan presentado por Trump es un plan de rendición. Y es una decisión difícil. Aceptarlo es complicado, rechazarlo también. Los que pagan el precio son los civiles, los que están sufriendo las bajas mientras su patria es devastada. ¿Quién controlará Gaza? ¿Quién resolverá la situación actual? Lo importante es que encuentren una solución. No importa quién asuma el control. Lo importante es que encuentren una solución para nosotros. Trump, Jared Kushner, Tony Blair y Benjamin Netanyahu son uno de los mayores problemas del mundo. No son personas que promuevan la paz. En cambio, ven la lucha palestina como un asunto de negocios e intereses personales. Tony Blair es objeto de burla. Su historial con los palestinos está gravemente manchado. No es neutral. Está completamente alineado con lo que quieren Israel y Estados Unidos. También es un criminal de guerra por su papel en la guerra contra Irak. Debería estar en el banquillo de los acusados, enfrentando un juicio, no actuando como presidente de facto o alto comisionado de Gaza por un periodo indefinido. Además, excluir completamente a la autoridad palestina e imponer una tutela total sobre Gaza sin ninguna representación palestina, los palestinos han sido reducidos a meros empleados, solo policías, despojados de su representación nacional y sin una voz unificada. Tony Blair es uno de los principales responsables de la destrucción de Irak, y él mismo ha reconocido que contribuyó a esa destrucción. Por lo tanto, no es una buena elección seleccionarlo como mediador para la Franja de Gaza. La participación de Tony Blair en el nuevo plan para Gaza ha atraído la atención y planteado algunas preguntas entre los observadores, considerando el contexto histórico relacionado con el papel de Gran Bretaña en la región y el rol de Blair en la guerra de Irak. Una guerra basada en acusaciones sobre armas de destrucción masiva que luego no fueron confirmadas. La experta en diplomacia, Nomi Bar-Yaakov, opina que el rol de Blair solo sería viable si cuenta con el apoyo de los países clave del Golfo, y que él enfrentaría una profunda desconfianza por parte del pueblo palestino si participara en el Consejo de Paz nuevo para Gaza. Blair fue extremadamente ineficaz durante muchos años como enviado especial del cuarteto, formado por Estados Unidos, la ONU, la UE y Rusia, que se esperaba impulsara con fuerza el proceso de paz, pero después de él quedó prácticamente paralizado. Debo decir que fue un fracaso rotundo.
Entonces el problema es que a menos que aproveche esto como una segunda oportunidad para redimirse y hacer algo útil, realmente necesita el respaldo de países vecinos como Egipto, Jordania y los países del Golfo con intereses directos, como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. No creo que los palestinos confíen en él en absoluto. Lo ven como un gran fracaso durante su tiempo como enviado del cuarteto y están extremadamente preocupados. Si observamos las reacciones de hoy en Cisjordania y Gaza, son muy negativas. Hay una profunda preocupación, no solo por él como persona, sino también por si este plan puede conducir a un Estado palestino viable. Notablemente, el plan no menciona a Cisjordania. Creo que él lo pidió. También se lo pidió a George W. Bush al final de su mandato como primer ministro en 2007. Y Trump también lo declaró así. Dijo, ya sabes, con total claridad que Tony Blair le pidió unirse al Consejo, y él estuvo de acuerdo. Así que creo que la idea vino de él, no al revés. Él, junto con George W. Bush, lanzaron la guerra de Irak sin pruebas convincentes. Afirmaron que había evidencia de armas nucleares o de destrucción masiva, pero luego quedó claro que no las había. También llevaron a cabo la guerra sin el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, que intentaron obtener pero no lograron. Y mira cómo está Irak hoy. Claramente esto sigue siendo una gran sombra sobre su imagen. El presidente Trump no dijo que lideraría directamente este esfuerzo, pero todos tenemos esa impresión. Y antes del anuncio de la Casa Blanca también lo habíamos oído. Está claro que no será solo un miembro del Consejo de Paz. Ha sido designado para un rol de liderazgo. Esto plantea muchos problemas porque tiene vínculos comerciales muy fuertes en el Golfo. Además, el Consejo de Paz controlará los fondos y la reconstrucción. ¿Pero qué tiene que ver Blair con la reconstrucción? Ese no es su principal campo de experiencia. Uno de los puntos clave de controversia es qué papel jugará la autoridad palestina en Gaza después de que Hamás se ha retirado del poder. El primer ministro Netanyahu insiste en que la autoridad palestina no debe involucrarse, mientras que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, se opone a cualquier forma de gobernanza que no sea palestina en ese territorio. El objetivo final de la administración provisional es transferir el poder a una autoridad palestina reformada y fortalecida, con miras a establecer un Estado palestino independiente en el futuro. En el contexto de las tensiones en Gaza, que entran en una fase decisiva, Washington está impulsando una nueva hoja de ruta para la paz, con la participación tanto de Israel como de los países árabes. Este plan es considerado por la Casa Blanca como la última oportunidad para poner fin al conflicto prolongado, al mismo tiempo que pone a Hamás bajo presión para elegir entre aceptar el acuerdo o enfrentar graves consecuencias. Reuters informa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el 30 de septiembre que las fuerzas de Hamás tienen aproximadamente 3 a 4 días para responder a su propuesta de plan de paz para Gaza. De lo contrario, enfrentarán consecuencias. En declaraciones a la prensa antes de abandonar la Casa Blanca, Trump indicó que los líderes de Israel y árabes han aceptado el plan y solo esperan la respuesta de Hamás. ¿Cuánto tiempo planea darle a Hamás para responder a la propuesta de alto el fuego? Les daremos aproximadamente 3 o 4 días. Veremos cómo va. Todos los países árabes han acordado. Todos los países musulmanes han acordado. Israel también ha acordado. Solo estamos esperando a Hamás. Y Hamás o lo hará o no. Y si no, será un final muy triste. ¿Hay espacio para negociar con Hamás? No mucho, muy simple. Queremos que los rehenes sean devueltos inmediatamente y queremos ver algunas acciones de buena fe. Muy simple, no puede ser más simple. Piensa en esto. Hemos firmado con todos los países en Oriente Medio, algo que parecía imposible, sin precedentes. Esto es aún más grande que Gaza. Gaza es un problema importante, pero solo es una parte del panorama general.
¿Y si rechazan el acuerdo? ¿Dijo que Israel tiene su apoyo para hacer lo que necesite hacer? Los dejaré hacer lo que tengan que hacer. Pueden hacerlo bastante fácilmente. Hemos eliminado aproximadamente 25.000 combatientes de Hamás, por lo que han pagado un precio muy alto por el 7-10. Este es un grupo completamente diferente. Vienen y van, pero sus líderes han sido eliminados 3 veces. Esperamos que tengan una vida pacífica. Tal vez eso no suceda, pero si sucede, será una de las cosas más grandes y tendremos paz real en Oriente Medio. Después de la reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el 29 de septiembre, el presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró que el conflicto en Gaza está al borde de su fin. Dijo que el primer ministro Netanyahu ha acordado con el plan de 20 puntos de Estados Unidos. El plan se considera como un ultimátum que la Casa Blanca presenta a Hamás, en el que se exige a Hamás liberar a todos los rehenes restantes dentro de las 72 horas desde que Israel acepte públicamente la propuesta. El 30 de septiembre, Trump dijo que Hamás tiene 3 a 4 días para responder. Esto significa que el reloj ha comenzado a contar para Hamás para tomar una decisión. Trump advirtió que si Hamás no acepta la propuesta o si el plan de 20 puntos falla, Israel recibirá su apoyo completo para completar el objetivo de eliminar la amenaza de Hamás. Por su parte, Netanyahu también declaró, si Hamás rechaza el plan de Trump o si fingen aceptarlo y luego intentan sabotearlo, Israel completará el trabajo por sí mismo. Subrayó que esto podría ser difícil, pero se hará. El plan de 20 puntos exige que Hamás no tenga ningún papel en la administración futura de la Franja de Gaza. Esto ha generado preocupaciones de que el grupo armado respaldado por Irán rechace la propuesta. La última ronda de negociaciones, a finales de julio, fracasó cuando Estados Unidos se retiró inesperadamente, seguido por Israel, a pesar de que al principio todas las partes se mostraban optimistas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. Tanto Washington como Tel Aviv culparon entonces a Hamás por no negociar de buena fe. El nuevo plan de Estados Unidos presenta demandas que Hamás ha declarado públicamente inaceptables, como renunciar al poder y desarmarse. Esto ensombrece las perspectivas de un alto al fuego y aumenta la probabilidad de que Israel intensifique su campaña en Gaza, esta vez con el apoyo abierto de Estados Unidos. La noche del 29 de septiembre, un funcionario de Hamás confirmó que habían recibido oficialmente el documento del Plan de Paz de Estados Unidos publicado por la Casa Blanca desde Qatar. Según CNN, los mediadores clave, Qatar y Egipto, organizarán reuniones con Hamás en Doha para discutir esta propuesta. Turquía, aliada de Hamás y refugio de algunos de sus líderes, también participará en las negociaciones. El plan parece violar varias líneas rojas que Hamás había declarado previamente, incluyendo el desarme del grupo y la prohibición de que participen en la gestión futura de Gaza. Según la propuesta, toda la infraestructura de Hamás, tanto en la superficie como bajo tierra, será destruida bajo la supervisión de observadores independientes y no será reconstruida. Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Mahed Al-Ansari, Hamás se ha comprometido a discutir de forma responsable el plan estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza después de que el plan fuera entregado a una delegación de la fuerza en Doha anoche. El señor Al-Ansari considera que no se debe esperar una respuesta inmediata de Hamás. Ayer, durante las reuniones en Doha con la delegación negociadora de Hamás, el Estado de Qatar y la República Árabe de Egipto presentaron el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La delegación negociadora de Hamás se comprometió a estudiarlo de forma responsable, y este proceso está actualmente en curso. Incluso hoy ha habido otra reunión con la parte turca, también con la misma delegación negociadora, para consultar sobre este plan y promover el proceso hacia el objetivo de poner fin a la guerra a través del marco mencionado. En cuanto a las disculpas, creo que lo importante es que desde el primer día, el foco de nuestro gobierno ha estado siempre en proteger la soberanía del Estado de Qatar, la integridad territorial, así como la seguridad del pueblo qatarí y de la comunidad de expatriados que vive en Doha. Por lo tanto, nuestra máxima prioridad es garantizar que esta situación no se repita jamás. Creo que los compromisos de seguridad hechos en la llamada de ayer entre el presidente Trump y el primer ministro de Israel son muy claros, con una garantía directa del presidente de Estados Unidos de que Qatar nunca será atacado de nuevo. Estamos satisfechos con las garantías de seguridad que hemos recibido. La cuestión de aceptar o no las disculpas no es el foco. Nuestro principal enfoque es evitar que esto vuelva a suceder, y creo que ese es el resultado más importante de la llamada de ayer.
El mismo día, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, declaró que si los militantes de Hamás en Palestina rechazan el plan de paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Israel terminará el trabajo y traerá a casa a todos los rehenes restantes. Si ellos rechazan el plan, Israel completará el trabajo, por el camino fácil o por el camino difícil. La devolución de los rehenes no puede esperar. Esta no es solo una hoja de ruta para traerlos de vuelta, sino también un plan para poner fin a la violencia terrorista que fue desatada el 7 de octubre. Cuando entremos en la sinagoga, rezaremos juntos en un espíritu de unidad. Rezamos por el regreso seguro de los rehenes, por la curación de la nación y por un futuro de paz y seguridad para nuestro pueblo. Algunos líderes mundiales en Europa y Asia han elogiado los esfuerzos y liderazgos de Trump para poner fin a la guerra en Gaza tras obtener el apoyo de Netanyahu. Al mismo tiempo, exhortaron a Hamás a aceptar para que se pueda abrir un camino más amplio para la paz en la región. Acogemos con satisfacción el plan de paz para Gaza presentado ayer por el presidente Trump. Después de casi 3 años de derramamiento de sangre, este plan es la mejor oportunidad que hemos tenido, sin duda la mejor oportunidad hasta ahora, para poner fin a la guerra. El apoyo de Israel al plan es un paso adelante significativo. Ahora Hamás debe dar su consentimiento y abrir el camino a la paz. Este es verdaderamente el último paso necesario, y pido explícitamente a Hamás que acepte el plan, para que el camino hacia la paz en la región se amplíe. La guerra diplomática en torno al plan de paz de Gaza abre una nueva fase de desafío para toda la región. Dado que Israel ha brindado su apoyo público y los principales países árabes han expresado buena voluntad, la responsabilidad recae fuertemente ahora sobre Hamás. La decisión de esta fuerza de ceder o confrontar no solo determinará el destino de miles de rehenes y civiles, sino también influirá directamente en la perspectiva de remodelar el orden de seguridad de Oriente Medio después de décadas de violencia. Cualquier tipo de agresión externa, si se atreviesen Fuerzas Armadas Militares de los Estados Unidos, se considera una agresión externa y se activaría de manera inmediata este decreto de sección de conmoción externa. La tensión entre Venezuela y Estados Unidos sigue escalando mientras Washington intensifica su presencia militar en el Caribe, generando preocupaciones sobre un posible enfrentamiento directo. En este contexto, el gobierno de Caracas ha tomado una medida audaz para otorgar poderes especiales al presidente con el fin de hacer frente a cualquier escenario de conflicto externo. El 29 de septiembre, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha firmado un decreto que le otorga poderes adicionales en materia de seguridad en caso de que el país sufra una invasión. Previamente, el presidente Nicolás Maduro presentó un conjunto de documentos etiquetados explícitamente como Decreto de Seguridad de Emergencia, que fue remitido a los asesores del Tribunal Superior, la Oficina del Fiscal General y varias otras agencias para su revisión. La vicepresidenta Delcy Rodríguez no reveló la fecha en que se firmó este documento. Cualquier tipo de agresión externa, si se atreviesen Fuerzas Armadas Militares de los Estados Unidos, se considera una agresión externa y se activaría de manera inmediata este decreto de sección de conmoción externa. ¿Con qué sentido? Que el presidente como jefe de Estado tenga facultades especiales, tal como lo contempla la Constitución, para movilizar nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional, para tomar inmediatamente militarmente la infraestructura de los servicios públicos, de nuestra industria de los hidrocarburos, de las industrias básicas del país, para garantizar el pleno funcionamiento de todo el sistema de servicios públicos, para activar todos los planes de seguridad ciudadana, para activar la milicia en el sistema integrado de defensa de la nación, para el cierre de fronteras en el resguardo, tanto fronteras terrestres, marítimas y aéreas, en el resguardo de nuestra integridad territorial y en el resguardo de la integridad de nuestra población. A todos los presentes, quiero saludar. Lo que hoy hace el gobierno de los Estados Unidos, el señor de la guerra Marco Rubio, contra Venezuela, es una amenaza que la prohíbe la Carta de las Naciones Unidas. Y si se llegaren a atrever a agredir a nuestra patria, decreto
de conmoción externa, que le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela y paz de Venezuela. Nos acompañan embajadores de nuestra América Latina. Según la Constitución vigente, un decreto de seguridad de emergencia tiene una validez de 90 días y puede ser renovado una vez por otros 90 días adicionales. La vicepresidenta explicó que el decreto permitirá la movilización de las Fuerzas Armadas en todo el país, el control militar de los servicios públicos y la industria petrolera, garantizar el pleno funcionamiento de los servicios públicos y movilizar a la milicia dentro del sistema de defensa nacional integrado. Esta medida se produce en el contexto de que Estados Unidos ha desplegado una flota de buques de guerra en el Caribe, que Washington afirma es para combatir el tráfico de drogas en la región. El gobierno venezolano acusa a Estados Unidos de conspirar para derrocar al presidente Maduro. En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desplegado 8 buques de guerra de superficie y un submarino nuclear en las aguas del sur del Caribe, como parte de un plan anunciado para combatir el tráfico de drogas, pero que parece estar particularmente dirigido a ejercer presión sobre el presidente Maduro. Según AFP, las fuerzas estadounidenses han destruido al menos 3 embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe en las últimas semanas, causando la muerte de 14 personas en una acción condenada por expertos de las Naciones Unidas como ejecuciones extrajudiciales. El 26 de septiembre, NBC News, citando a 4 fuentes, informó que funcionarios militares estadounidenses revelaron que el país está elaborando planes para atacar a las fuerzas de narcotráfico dentro del territorio venezolano. Las fuentes agregaron que podrían llevarse a cabo ataques aéreos con drones en las próximas semanas, dirigidos contra miembros, líderes e instalaciones de producción de grupos de narcotráfico. Sin embargo, hasta la fecha el presidente Donald Trump no ha aprobado ninguna acción. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela acusó a Estados Unidos de inventar mentiras vulgares y perversas para justificar el fortalecimiento militar en la región del Caribe. También advirtió que esto forma parte de una campaña sistemática destinada a forzar un cambio de régimen en Caracas. Hoy, la agresión apunta a Venezuela, un país pacífico y solidario. Como a Venezuela no se le puede acusar de tener armas de destrucción masivas o armas nucleares, hoy inventan vulgares y perversas mentiras que nadie cree, ni en Estados Unidos ni en el mundo, para justificar una millonaria amenaza militar atroz, extravagante e inmoral. Por eso, agradecemos una vez más a la opinión pública mundial y de los Estados Unidos, a los gobiernos y pueblos del mundo, la denuncia de este intento de llevar la guerra al Caribe y Sudamérica, para propiciar un cambio de régimen que les permita robarse la incalculable riqueza petrolera y gasífera de Venezuela. El pueblo venezolano ama la paz y por eso siempre está presto para defenderla. No nos atemorizan amenazas, ni mentiras, ni cañones. También es conocida y ampliamente documentada la guerra que nos han hecho de todas las formas. La criminal agresión que durante la última década han hecho contra Venezuela para apoderarse de sus riquezas naturales y producir un cambio de régimen. Señor presidente, son incontables las agresiones contra Venezuela en los últimos años. Acciones de desestabilización y conspiraciones, incluyendo un intento de magnicidio con drones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al señor ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Según AFP, el 27 de septiembre Venezuela realizó ejercicios militares en la costa tras el despliegue de barcos de guerra estadounidenses en aguas del Caribe frente a sus costas. Las imágenes transmitidas por el canal estatal venezolano BTV muestran que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, FAMBI, desplegaron equipo militar en la zona cercana al Cabo San Román, una ciudad costera situada a unos 27 kilómetros de Aruba. Las actividades del ejercicio incluyen el disparo de artillería hacia el mar, el despliegue de vehículos de desembarco desde los barcos hacia la costa, así como el transporte de misiles antiaéreos Pechora de fabricación rusa.
El ejército venezolano también llevó a cabo un simulacro de ocupación de la isla Patos, una isla deshabitada cerca de la frontera con Trinidad y Tobago, con la participación de helicópteros y fuerzas paracaidistas. En el contexto del aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, las fuerzas venezolanas han llevado a cabo entrenamientos en el uso de armas para civiles en Caracas. En la sesión de entrenamiento, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, hablaron ante los partidarios en el evento, condenando a Estados Unidos por haber atacado embarcaciones que el señor Trump acusó de transportar narcotraficantes. Y hoy apunta sus cañones contra el pueblo caribeño, que no es solo el pueblo de Venezuela, porque Venezuela es solo la entrada, después irían por el resto de los pueblos caribeños. Hoy no hay pescador de cualquier isla del Caribe que salga a pescar que no sienta que tiene una condena de muerte aplicada sin juicio desde los imperialistas. Amenazan, nosotros aquí tranquilos, nervios de acero, calma y cordura, máxima movilización y organización popular, que es lo que nosotros estamos haciendo. Queridos hermanos y hermanas de Petare, municipio de Sucre, gracias hermano Pedro, nosotros no le buscamos guerra a nadie, nunca le hemos declarado la guerra a nadie, nunca, sabemos defendernos. Hemos aprendido a defendernos, pero también hemos aprendido a pasar a contraataques fulminantes cuando sea necesario. Todo se resuelve con política y con diálogo, no por la fuerza ni por la imposición. Así que nosotros no queremos aquí que vengan los gringos a esclavizarnos. Yankees, go home. Nosotros aquí con nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra soberanía, ustedes allá con sus problemas que tienen bastantes que resolver. La sesión de entrenamiento forma parte de la iniciativa El Ejército con el Pueblo, impulsada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ha movilizado tanto a civiles como a milicianos para participar en prácticas con rifles y torres antiaéreas. Para todos los venezolanos es súper importante este adiestramiento, porque nos ayuda a colaborar con nuestro país, con nuestro presidente, con todo lo que amamos en nuestro país y deseamos para el bien de todos. Esta acción se considera una señal de que Caracas no solo se está preparando políticamente, sino que también está asentando las bases legales para responder ante desarrollos impredecibles que puedan surgir en el frente de seguridad. En el contexto de las crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, la implementación por parte de Caracas de medidas para fortalecer el poder del presidente no solo refleja la preocupación por el riesgo de un conflicto militar, sino también demuestra la determinación de proteger los intereses y la soberanía nacional. Aunque este paso podría complicar aún más la situación, también evidencia la preparación de Venezuela para cualquier escenario, desde la diplomacia hasta la seguridad. El futuro de las relaciones entre ambos países sigue siendo una gran incógnita, dependiendo tanto de los cálculos estratégicos como de la forma en que ambas partes elijan el diálogo o la confrontación en el futuro próximo.